Buenas noches, bienvenidos a esta semana del Sagrado Corazón de Jesús, donde pues seguiremos reflexionando. Esta noche nos acompaña Monseñor Martín Lara con un tema muy interesante que es el corazón de Dios desde la Sagrada Escritura. Los invitamos a que se conecten, a que se queden con nosotros. Nos conectamos en un momento más con él para poder disfrutar de este tema. Me es un placer poder saludarles en este día en el cual esta parroquia dedica un espacio bastante considerable para la reflexión en torno a lo que es el centro de la vida espiritual en este mes de junio, que es el Sagrado Corazón. Y precisamente la fiesta del Sagrado Corazón que celebramos el mes de junio es el marco teológico y pastoral para las reflexiones de estos días. Me da muchísimo gusto saludarles, saludo con muchísimo cariño a esta parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y quiero compartir con ustedes dos temas de reflexión. Hoy compartiré el primero, que es el corazón de Dios, y el día de mañana será el corazón de Jesús. Y por lo tanto voy a empezar esta reflexión de este día dedicado al corazón de Dios, basado principalmente en los textos de la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, unos textos hermosísimos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de esta realidad tan bonita. Y por eso voy a hablarles sobre varios puntos en esta reflexión, esperando que quede muy clarito lo que es el corazón de Dios frente al mundo y el corazón de Dios frente al hombre mismo. Entonces, voy a empezar con este primer punto hablando acerca del corazón. El corazón en la Sagrada Escritura, en la Biblia, desde luego es una realidad no solamente física, sino es una realidad psicológica, es una realidad intelectual y es una realidad espiritual. Corazón en hebreo se dice lev. Y el corazón es el órgano más importante de todo el cuerpo según la teología y la mística hebrea. Por lo tanto, al ser el corazón lo más importante, los hebreos van a decir que el corazón es la sede de todas las actitudes, es la sede de las emociones, es la sede de la inteligencia. Con el corazón se piensa, con el corazón se siente. El corazón es entonces la parte intelectual y la parte emocional, además de ser la parte física. Y por lo tanto, esta realidad del corazón realmente es sumamente importante. Y vamos a encontrar expresiones como Dios con su corazón va a pensar, con su corazón va a sentir, con su corazón va a decidir. Es la sede, pues, de todas las realidades humanas y por lo tanto es el órgano más importante en la vida de una persona, es su corazón. Entonces, hablar del corazón es hablar lo que tú piensas, lo que tú decides, es decir, toda la parte intelectual, pero además lo que tú sientes, lo que tú quieres, es toda la parte volitiva y la parte sentimental. Entonces, el corazón compendia básicamente toda la parte interior de la persona. Entonces, este es el punto de partida para hablar nosotros del corazón. Y claro está que al crear Dios al hombre, lo crea también su corazón. Y entonces, al crear Dios al hombre, a crear su corazón, pues entonces el corazón del hombre va a ser un reflejo nítido y va a ser una creación de Dios. Y por eso, en este segundo punto, voy a referirme precisamente al corazón de Dios. Dios tiene su corazón. Efectivamente, Dios tiene su corazón. Dios va expresando a lo largo de la historia de la salvación, y nosotros lo tenemos allí precisamente muy clarito en la Biblia. Dios va expresando sus pensamientos con los hombres, les va expresando sus proyectos, sus planes, sus estrategias. Y por lo tanto, Dios, en otras palabras, va dando a conocer cuál es su corazón, cuál es el corazón de Dios.
Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando Dios se encuentra con Moisés en la zarza ardiente, le dice a Moisés: he bajado del cielo, he visto a mi pueblo que está en Egipto, dice, he visto cómo los maltratan, he visto sus trabajos, y le dice a Moisés: yo he bajado para liberarlo, he decidido liberarlo. Y entonces Dios le propone a Moisés, le dice: pues mira, Moisés, mi pueblo está sufriendo en Egipto y a ti te voy a enviar. Entonces Dios eso lo ve con su corazón, lo siente en su corazón y decide en su corazón, en este caso, invitar a Moisés a esta tarea. Entonces es el corazón de Dios el que ve al pueblo, el que siente el sufrimiento del pueblo. En el caso de Jeremías, ese texto tan hermoso, Jeremías 1:4, donde Dios se encuentra con el profeta todavía un jovencito, un muchacho. Dice Jeremías que él era un muchacho cuando se encuentra precisamente con Dios. Y entonces Dios le dice a Jeremías, le dice: mira, Jeremías, desde antes de formarte en el seno materno yo te conocía. Dice, desde antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido como profeta para las naciones. Y Jeremías inmediatamente le dice: Señor, pero pues si yo soy un muchacho, yo no sé hablar como profeta, yo no sé expresarme como profeta. Y Dios lo anima y le dice: mira, Jeremías, te voy a hacer a ti una columna grande, fuerte, te voy a hacer una columna inexpugnable. Tú vas a poder hablar frente a reyes poderosos, vas a poder enfrentarte a ejércitos. Y lo anima. Y entonces Jeremías le dice: muy bien, vamos, yo quiero ser profeta. Y Dios entonces le propone un plan y Jeremías se adhiere al plan de Dios. En el caso de Amós, Amós es un hombre también cuyo trabajo es recoger frutas en el campo y además cuidar el ganado. Y entonces Dios se encuentra con él, lo manda a una tarea, le presenta su proyecto, su plan, y entonces el profeta se añade al plan de Dios. Y por eso cuando al profeta Amós lo confrontan acerca de su autoridad profética, él les dice: miren, yo no era profeta ni un hijo de profeta, yo solamente era un pastor, era un recolector de higos. Dice, pero Dios se encontró conmigo, yo me encontré con él, y entonces él me invitó a ser profeta. Y Dios me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y dice Amós: por eso yo estoy siendo así. Entonces Dios tiene unos planes, un plan en el cual Dios lo piensa, Dios lo planea en todos sus detalles e invita al hombre a compartir sus planes, a ejecutar estos planes de salvación. Entonces, Dios piensa, el corazón de Dios piensa, hace planes y para ejecutar esos planes invita al hombre. Y el hombre se adhiere al corazón de Dios, el hombre se adhiere a los planes de Dios. Entonces, esa es una manera de conocer el corazón de Dios. Pero Dios también con su corazón siente, es decir, tiene sentimientos. Es muy famoso aquel texto de la Biblia cuando viene el diluvio. Dice el texto del Génesis, dice que cuando Dios vio toda la maldad que el hombre había hecho en la tierra, dice, a Dios le pesó en su corazón, le dolió su corazón a Dios ver tanta maldad que había en el mundo. Y una expresión durísima, dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, se arrepintió. Y va a venir después el diluvio, va a venir el diluvio muy, muy duro, muy fuerte, donde prácticamente se acaba el hombre malo. Todos quedaron ahogados en el diluvio y solamente Noé con su familia
que ellos fueron gratos a los ojos de Dios, son los únicos que escaparon del diluvio. Y cuando ya pasó el diluvio, después de aquellos 40 días que se secó la tierra, después de aquella paloma que voló con una rama de olivo en el pico hasta el arca de Noé, cuando ya Noé sale con todos los animales para hacer una nueva creación, para hacer un nuevo rostro del mundo, entonces Dios baja y ve todos los estragos del diluvio y dice el libro del Génesis: Dios se arrepintió en su corazón de toda la catástrofe del diluvio, y Dios dijo: jamás volveré a exterminar al hombre de la faz de la tierra, aunque el hombre se porte mal, aunque el hombre vuelva a propagar otra vez la maldad. Dice, nunca le va a faltar al hombre días de sol, días de lluvia, nunca le va a faltar tierra fértil, nunca le va a faltar la luz del sol, y siempre el hombre estará allí. Entonces Dios siente en su corazón. Y esta expresión también muy bonita que muestra prácticamente lo que es el corazón de Dios, cuando aquella expresión tan bonita dice, se estremeció el corazón de Dios, se estremeció. Es decir, el corazón de Dios se sintió, le dolió a Dios estas situaciones humanas. Ante el pecado del hombre, el corazón de Dios se estremece. Ante la maldad del hombre, el corazón de Dios se estremece, es decir, tiembla, siente, le duele hasta lo más profundo. Ante la maldad, ante el pecado del hombre, el corazón de Dios le duele, le pesa. En tercer lugar, hay unas expresiones muy bonitas, precisamente allí también en la Biblia, acerca del corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Y va a decir el Salmo 102. Dice, el corazón de Dios es compasivo y misericordioso. Compasivo. Recordemos que esta palabra compasión viene de una palabra latina, cumpatere. Y cumpatere quiere decir con patere, padecer. Entonces el corazón de Dios padece, siente al mismo ritmo que siente el corazón del hombre y que sienten los corazones de los hombres y de las mujeres. Entonces, así como a un hombre le duele, a Dios le duele. Así como un hombre está alegre, así Dios está alegre. Así como el corazón del hombre es, así siente el corazón de Dios. Entonces, por eso es un Dios compasivo. Y además dice, es un Dios misericordioso. El corazón de Dios es también misericordioso. Y la palabra misericordia, decimos nosotros, miserere cordis a. Eso es lo que quiere decir la palabra misericordia. Miserere es la miseria. Cordis, corazón, y a significa dirección hacia. Por lo tanto, cuando nosotros decimos la misericordia, es el corazón que se inclina hacia la miseria. Y ese es el corazón de Dios. Se inclina hacia la miseria humana, hacia la miseria del hombre. Por eso Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y dice el Salmo, Dios de la maldad del hombre se acuerda hasta la tercera y cuarta generación. Dice, pero en cambio de la bondad del hombre, Dios se acuerda hasta 1000 generaciones. Entonces, de 3 generaciones, 4 generaciones a 1000, hay una diferencia realmente muy, muy grande. Y ese es el corazón de Dios. Dios tiene un corazón compasivo y un corazón misericordioso. Y dice también el libro del Éxodo. Ahí lo podemos nosotros ver en el capítulo 34, verso 6. Dice, Dios es clemente. Es clemente. Es decir, la palabra clemente es una palabra muy cercana a la misericordia. Entonces, ese es el corazón de Dios. Es un Dios compasivo, misericordioso, es un Dios clemente. Y el corazón de Dios está inclinado hacia el hombre, inclinado de manera especial a toda la parte sensible y frágil del hombre.
El corazón de Dios es como el corazón de un padre. Y a veces nosotros tendemos a decir que el corazón de Dios es como el corazón de un padre, es como el corazón de una madre. Y no, más bien hay que decir al revés. El corazón del padre es como el corazón de Dios. El corazón de la madre imita el corazón de Dios. Porque Dios formó el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Entonces, no es que Dios imite nuestro corazón, sino nosotros imitar el corazón de Dios. E igual allí en el Salmo 102 vuelve a repetir exactamente lo mismo, que el corazón de Dios es como el corazón de un padre. Es como un padre siente hacia sus hijos. Y hay también un texto realmente muy, muy bonito que quisiera leer junto con ustedes del profeta Isaías, allí en el capítulo 63, el verso 15 y 16. Y dice el profeta: observa desde los cielos y ve, desde tu aposento santo glorioso, ¿dónde está tu celo y tu fuerza, la condición de tus entrañas? ¿Es que tus entrañas se han cerrado para mí? Porque tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce, ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre. Tu nombre es el que nos rescata desde siempre. Entonces, el hombre mismo tiene una conciencia muy clarita que Dios tiene un corazón paternal y que Dios es el Padre del hombre. Y esta expresión, cuando nosotros decimos entrañas, entrañas no solamente es la parte interior del hombre en cuanto a sus órganos físicos, sino las entrañas quiere decir todo lo que va relacionado al interior de la persona humana. Hablamos el corazón, los intestinos, el hígado, los riñones, o sea, es toda la parte interna lo que le da vida y fuerza al ser humano. Por eso dice el profeta: es que tus entrañas se han cerrado para mí, o sea, dice tu parte interior se ha cerrado para mí. Y dice, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro Creador, eres nuestro Redentor. Entonces, este es el corazón de Dios. Es un corazón de Padre. Pero no solamente Dios tiene un corazón de Padre, sino que Dios tiene un corazón también de madre, un corazón maternal. Y aquí nosotros tenemos 3 textos realmente que son emocionantes, muy bonitos, hablar del corazón de Dios desde el punto de vista maternal. Y voy a referirme a ellos, aunque sea de una manera general, pero estos textos son dignos de realmente una reflexión totalmente aparte para meditar el corazón maternal de Dios. Porque Dios tiene también un corazón de madre. Voy a referirme al texto de Oseas 11:1-6. Y dice el profeta: cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Pues volverá al país de Egipto y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. La espada hará estrago en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará por sus maquinaciones. Aquí lo que quiero resaltar son estas expresiones realmente muy bonitas. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Un niño recibe el amor más cálido y cariñoso, que es el de su madre. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y después este verso número 2 dice,
Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Aquí es una manera muy elegante de ver cómo el hijo rechaza al cariño maternal. ¿Y por qué me refiero al cariño maternal? Por lo que dice el verso 3, dice, yo enseñé a caminar a Efraín. ¿A quién enseña a caminar a un hijo? Es la madre. Y ya ven cuánta paciencia nos tiene nuestra madre para enseñarnos a caminar, aunque nosotros nos caigamos más de una vez. Si nosotros caemos, ella nos levanta. Si el pie se atora, ella lo alza. Entonces, es una expresión totalmente maternal. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos. Y esta es una imagen totalmente maternal. Recordemos, quizá alguna vez, es muy difícil que nosotros nos acordemos cuando nuestra madre nos enseñó a caminar, pero hoy vemos nosotros la experiencia de cómo las madres enseñan a caminar a sus hijos. Entonces dice, yo lo enseñé a caminar tomándole por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía. Cuerdas humanas. ¿Cuáles son las cuerdas humanas? Son los brazos de la madre. Son cuerdas humanos porque los brazos tienen la función de una cuerda, de jalar, de atraer, de sujetar. E incluso ya ven cuando una mamá carga a un niño, el niño se le retuerce en los brazos y son los brazos los que lo jalan, los que lo atraen para que no se despegue del cuerpo de la madre. ¿Por qué? Porque es indefenso y necesita cuidado, necesita cariño. Con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor. Estos lazos de amor pareciera que es un paralelismo de la palabra anterior, pero realmente los lazos del amor hace referencia a toda la parte emocional y afectiva. Y es la madre la que convence al hijo con lazos de amor. Vean, ven y te voy a dar mi pecho, ven y te voy a cargar. Ven y te voy a dar esto, ven y te voy a hacer así, ven y te voy a acariciar. Es toda la parte emotiva. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra sus mejillas. Prioritariamente, ¿quién alza a un niño contra sus mejillas? Pues es la madre. Es la que ella los trae a sus mejillas y los acaricia, los abraza, los besa, los roza con sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Ya ven las mamás cuántas veces se inclinan hacia sus hijos para darles de comer, no solamente de su pecho, sino enseñarles a comer cosas sólidas. Y es precisamente la madre. Entonces, estas imágenes maternales son realmente muy bonitas, donde la madre, donde el corazón de Dios aparece como una madre que da luz, una madre que educa. Entonces, ese es Dios, ese es el corazón de Dios, con una imagen totalmente maternal. Tenemos otro texto muy, muy bonito en este mismo sentido. Es el capítulo 49, el verso 14 del profeta Isaías. Y dice el profeta, pero dice Sión, es decir, no estamos hablando al pueblo, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están frente a mí perpetuamente. Apresúrense los que te reedifican y salgan de ti los que te arruinaron y te demolieron. Aquí es la imagen realmente muy cautivadora. Dice, ¿acaso una mujer puede olvidarse del niño de pecho? Dice, jamás. Una mujer no se va a olvidar del niño de pecho porque sabe que lo necesita, no solamente para alimentarlo, sino sus brazos son defensa, sus brazos son promoción, sus brazos son los que lo llevan adelante. Y dice el profeta, puede ser que una mujer sí llegase a olvidarse del hijo de sus entrañas. Y efectivamente,
vemos que algunas mujeres sí, efectivamente, se olvidan del hijo de sus entrañas. Y dice el profeta, a nombre de Dios, dice, pero yo nunca me olvidaré de ti. Y dice, mira, te traigo tatuada en la palma de mis manos. Tatuada en la palma de las manos. Sabemos que los tatuajes son muy antiguos y que tatuarse el cuerpo ha sido una práctica recurrente a lo largo de la historia. Pero tatuarse en la palma de las manos tiene dos finalidades. Una es que un tatuaje en la palma de las manos es casi indeleble. No se borra tan fácilmente. Y dos, estar tatuada en la palma de las manos son las que trabajamos, las que movemos constantemente y son las partes del cuerpo que más miramos durante el día. Y entonces, al mirar continuamente la palma de las manos, es decir, el recuerdo tuyo está presente continuamente delante de mí. Entonces dice Dios, yo no me voy a olvidar jamás de ti. Jamás me voy a olvidar, aunque tú te olvides de mí, dice, yo jamás me voy a olvidar de ti. Tenemos otro texto igualmente hermoso, muy bonito, Jeremías 31. El capítulo 31 de Jeremías, en el verso 15, dice el profeta, así dice Yahvé, en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos, porque no existen. Así dice Yahvé, reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, pues tus penas tendrán recompensa, oráculo de Yahvé. Volverán de tierra hostil y hay esperanza para tu futuro, oráculo de Yahvé. Volverán los hijos a su territorio. Bien he oído a Efraín lamentarse. Me corregiste y corregido fui, cual becerro no domado. Hazme volver y volveré. Pues tú, Yahvé, eres mi Dios, porque luego de desviarme me arrepiento y luego de darme cuenta me golpeo el pecho, me avergüenzo y me confundo luego, porque aguanto el oprobio de mi mocedad. ¿Es un hijo tan caro para mí, Efraín, o un niño tan mimado, que tras haber dado tanto que hablar, tenga que recordarlo todavía? Pues en efecto, se han conmovido mis entrañas por él, ternura hacia él no ha de faltarme, oráculo de Yahvé. Realmente qué palabras tan alentadoras después de que un hijo se ha perdido, que ha rechazado el cariño de su padre, de su madre, y dice Dios, ¿es un hijo tan caro para mí, Efraín, o un niño tan mimado? Ya ven que lo que más quieren los niños es que su madre los mime, ¿no? Y a veces hasta decimos así, ese niño está bien mimado, ¿no? Es decir, ha sido sobreprotegido, sobrequerido por su madre. Y dice Dios, pues en efecto, se han conmovido mis entrañas por él. Es decir, mi corazón ha temblado, mi corazón se siente totalmente atraído hacia él. Ternura hacia él no ha de faltarme, oráculo de Yahvé. Entonces, en estos tres textos, nosotros alcanzamos a descubrir que el corazón de Dios es un corazón maternal. Amor de Dios, el amor de Dios es materno-paternal. Materno-paternal. El amor de Dios es al estilo de unos padres, o mejor dicho, diríamos, el estilo de los padres de amar a sus hijos es al estilo del amor de Dios. Es un amor atento, alimenta, educa, corrige. Esta expresión, vea, aquí del profeta Jeremías dice, me corregiste. Dice, me corregiste de una manera muy dura. En los años de mi mocedad,
Dice, me golpeaste, me avergüenzo y me confundo. Me he dado cuenta, dice, de todo lo que yo hice y pues realmente, dice el profeta, pues realmente ha sido Dios el que está allí. Y luego esta expresión, miren, tan hermosa, dice, me corregiste y corregido fui, cual becerro no domado. Entonces la rebeldía del hijo frente al padre, frente a la madre, dice, pero corregido fui. Por eso entonces Dios es atento, alimenta, educa, ama, corrige, enseña a vivir. El amor de Dios es tierno y es afectuoso, es compasivo. Por eso las caricias, lo carga, lo lleva de la mano, se conmueve, se estremece el corazón, se interesa, lucha por él. En pocas palabras diríamos, ese es el corazón de Dios y diríamos el corazón de Dios está enamorado, totalmente volcado hacia el corazón del hombre y hacia la condición humana del hombre. Ese es el corazón de Dios, materno-paternal. Y en cuarto lugar, quiero referirme a otro texto ya del Nuevo Testamento, muy conocido por todos. Es aquella parábola del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que nosotros conocemos como la parábola del Padre Misericordioso. Hace algunos años decíamos nosotros la parábola del Hijo Pródigo, pero al poner nuestros ojos en el Hijo, podemos poner los ojos en el Hijo que se ha portado mal, el hijo que despilfarra, el hijo que finalmente es perdonado, pero más allá del hijo, lo que resalta de una manera extraordinaria es la figura del Padre. Y por eso quiero referirme a esta parábola como las entrañas maternales del Padre. Y por eso quiero hacer un comentario. Ya todos nosotros conocemos esta parábola tan hermosa, solamente la recuerdo. Jesús está precisamente respondiendo a una pregunta que le hicieron. Y le hicieron, oye Jesús, ¿y yo debo de perdonar a mi prójimo? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Le tengo que tener paciencia? ¿Tengo que aguantarlo? Y Jesús responde con esta parábola. Y la parábola dice, Jesús, un padre, tiene 2 hijos, el menor de él le dice, pide la herencia y se va. El hijo malgasta todo, después de que experimenta hambre, entonces regresa a la casa del padre, el padre lo recibe y le perdona. Pero vamos a adentrarnos a esta parábola de una manera un poquito más detenida. Entonces, el padre tiene 2 hijos y el menor de ellos le pide la herencia. Pedirle a un padre la herencia en vida es matarlo. Es decirle, papá, para mí tú estás muerto, porque solamente la herencia se recibe en cuanto la persona haya muerto. No es costumbre dar una herencia en vida. Así no, la herencia se recibe una vez que la persona haya fallecido. Entonces, cuando el hijo le dice, papá, dame la parte de la herencia, es decir, papá, para mí tú estás muerto. A mí ya no me interesa tu herencia, me interesa tu dinero, me interesan tus bienes. Eso es algo muy duro para un padre. El hijo, después de que recibe la herencia, abandona la casa paterna. Y aquí, al abandonar la casa paterna, el hijo rompe con sus raíces, rompe con su genealogía, rompe con la fortaleza que le ha dado, que es su padre. El hijo vive contrario a lo que aprendió a la casa de su padre. La parábola dice que el hijo vivió de una manera disoluta. Eso no lo vivía en casa. Eso él lo vivió por su propia cuenta. Dice, vivió de una manera disoluta, malgastando el dinero con prostitutas, lo cual nos habla de una forma realmente muy dura, muy ruda, donde el hijo ya mató al padre y ahora
lejos de la casa paterna, lo que hace el hijo es contradecir la vida que él llevó en casa, porque esta vida no la llevaba en casa. Finalmente, los bienes y la herencia terrena es finita, caduca, pasa. El hijo se termina todo y empieza a padecer hambre. Ya no es el hombre poderoso que tiene bienes que puede despilfarrarlos. Ahora ya no tiene comida, ya no tiene quien le festeje sus triunfos, ya no tiene una vida disoluta, ahora tiene una vida miserable. Y miserable porque no tiene comida, porque no tiene trabajo, porque no tiene bienes. Y entonces, dice San Lucas, el hijo reflexiona en su corazón. Y su corazón se arrepiente. Y lo primero que le viene es la casa de su padre. La casa del padre. Eso es lo primero que le viene. Y el hijo dice, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre? En casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y entonces hace una reflexión y hace un examen de conciencia el hijo y dice, yo voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecar contra el cielo. ¿Por qué pecó contra el cielo? Porque él mató a su padre. Pecó contra el cielo porque los mandamientos de Dios dicen que el hijo ha de cuidar a su padre en la vejez y aunque choche. Él pecó contra el cielo porque él desobedeció los mandamientos de Dios y pecó contra su padre porque atentó contra él pidiéndole la herencia, lo mató, renegó de los valores recibidos de la casa paterna. Pequé contra el cielo y pequé contra ti. Ese es su pecado. Y ese es lo más grave de la vida del hijo. Fíjense aquí cómo el hijo reconoce prácticamente su miseria. Hasta aquí tenemos nosotros la figura del hijo. Ahora viene la figura del padre. Dice San Lucas que cuando el hijo viene, el padre lo vio a lo lejos, lo cual nos quiere decir que el padre todos los días salía a asomarse a ese camino a ver si volvía su hijo. Y al verlo de lejos, el padre lo ve de lejos. Sabe que es su hijo. Lo identifica como su hijo. El hijo viene flaco. No ha comido. Tiene hambre. El hijo viene pecador. Pecó contra el cielo y pecó contra su padre. Y sin embargo, el padre lo reconoce así débil, pecador, así lo reconoce como su hijo. Y lo primero que hace el padre es corre al encuentro. El padre no espera que el hijo llegue, sino él corre hasta que lo encuentra. Y el muchacho trae ya bien listo su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores. El padre escuchó la confesión del hijo, la realidad del hijo, pero al padre no le impresionó ni le impactó la confesión del hijo, sino que el padre, después de oír esta confesión, dice, el padre se echó a sus brazos. No es el hijo el que se echa a los brazos del padre, sino es el padre el que cubre, el que jala, el que atrae al hijo precisamente con sus brazos. Y hay una expresión realmente que es el centro de la perícopa. Dice que cuando el padre lo vio, se le conmovieron las entrañas, Quiere decir que al padre se le movió todo interiormente. Y dicen los comentaristas de la Biblia que moverse las entrañas, solamente se mueven todas las entrañas cuando una mujer da luz. Entonces, lo que este padre está haciendo es dar a luz nuevamente a su hijo.
este hijo que viene débil, pecador, con hambre, el padre se le conmueven las entrañas, entonces él lo da nuevamente a luz. Cambia la situación del hijo de una manera completamente, de una manera radical. Se le movieron las entrañas. ¿Y qué hace el padre? Lo abrazó, lo besó efusivamente, lo vistió, le dio poder poniéndole un anillo, le dio libertad poniéndole sandalias en los pies. Y estas acciones que nosotros vemos aquí ahora son acciones de una madre en cuanto da a luz a un hijo. ¿Qué hace una madre cuando da a luz a su hijo? Después de que se le mueven las entrañas, entonces da a luz al hijo. Y luego, ¿qué hace la madre? Lo abraza efusivamente, lo lleva a sus brazos, lo viste. Y ya ven que las mamás luego empiezan a adornar al hijo. Si es una niña, le ponen sus aretes, le ponen su diadema. Si es un niño, le ponen su gorro y le ponen sus zapatos. Inmediatamente lo visten, lo visten con dignidad. Y entonces estas son acciones completamente maternales. Y ese es el corazón de Dios. Es un corazón maternal. Después del padre haberlo dado a luz, después de vestirlo y adornarlo, el anillo es darle el mismo poder que él tiene. Porque con el anillo era el sello de la casa paterna, era el sello real. Entonces, ponerle un anillo en el dedo quiere decir, tienes el mismo poder que yo de firmar. Tienes el mismo poder. Y el padre le da el mismo poder al hijo. Y también ponerle las sandalias en los pies, es decir, le da la facilidad, la libertad y el confort de poder moverse con toda libertad. Lo hace libre. El padre, en un tercer momento, el padre hace familia y comunidad. Por eso, dice el padre, vamos a hacer una fiesta. Traigan el becerro gordo, mátenlo, traigan la música. Alegremos nuestro corazón porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y entonces hay una grande alegría. Cuando el padre da luz, entonces hay una grande alegría en casa, hay una alegría de fiesta. Y la alegría, bueno, aquí viene... esta alegría viene manifestada en la música y en la comida. Y no solamente eso, sino que, fíjense aquí bien curioso porque todos los servidores de la casa del padre, ellos no tienen ningún problema. El padre dice, vamos a hacer una fiesta y ellos participan. Van por el becerro gordo, lo matan, viene la música, hay cantos, etc. Todos están alegres en la casa del padre. El único que no está contento es el hijo mayor, que viene de trabajar del campo, que oye la música, que le reclama al padre. Pero aunque este hijo mayor le reclama a su padre, el corazón del padre no se vence. Y el padre le dice a su hijo mayor, le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Si tú no hiciste una fiesta con tus amigos, es porque nunca quisiste hacerla. Tú sabes que todo lo mío es tuyo. Dice, pero era necesario alegrarnos porque este hermano tuyo ha vuelto. Y aquí hay una cosa bien curiosa. El hijo mayor le dice al papá, le dice, ese hijo tuyo, no lo llama mi hermano, lo llama ese hijo tuyo. Y el papá insiste, le dice, es tu hermano. Sí es mi hijo, pero es tu hermano. Es tu hermano. Aunque se haya portado mal, es tu hermano. Y el papá, el corazón del padre no se vence, le dice, es tu hermano y es tu hermano. Y le invita al hijo mayor a que entre a la fiesta. La parábola no dice si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta, pero la invitación del padre siempre está presente allí. Estas son las entrañas maternales del Padre. Entonces diríamos que Dios es un Padre
con corazón de madre. Dios es un Padre con entrañas maternales. Ya casi para terminar, el punto número 5, quiero decirles cuál es el colmo del amor de Dios, el colmo de su corazón. Hasta aquí hemos visto el corazón de Dios volcado hacia el hombre. Pero ¿cuál es el colmo del amor de Dios? Hay una frase allí en el Evangelio de San Juan que pues quisiera leerla así tal cual. Juan 3. Una expresión realmente extraordinaria. Dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Esto es el colmo del amor de Dios. Es habernos dado a su propio Hijo para que su Hijo compartiera con nosotros nuestra vida, compartiera nuestro estilo de vida, compartiera nuestras flaquezas y compartiera todo. Y de hecho, Jesús pasó compartiendo con nosotros todo por medio del haciendo la voluntad de Dios, y aquella expresión que Jesús hace en Getsemaní, una expresión realmente muy dura, estando Jesús en el huerto de los olivos, cuando ve venir su muerte violenta. Dice de San Lucas que Jesús empezó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra, hasta el suelo, y entonces Jesús dice esta frase: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la voluntad de Dios es que el Hijo comparta nuestra condición humana, es que el Hijo sufra, y sufra por nosotros. Aquí hay una parte realmente extraordinaria de muy bonita acerca de el Logos, de los padres de la Iglesia, donde Dios ha amado tanto al hombre que el hombre por su maldad y por su pecado es culpable. Pero sin embargo, Dios no quiso que el hombre sufriera. Dios quiso que sufriera su Hijo único por nosotros, para que el hombre no sufriera ni por su pecado, ni sufriera la condenación eterna. En otras palabras, diríamos que el amor de Dios al enviarnos a su Hijo es el colmo del amor. Es el colmo. ¿Por qué? Porque nos dio a su Hijo, y Jesús se despojó no de su ser divino, sino de las prerrogativas de su ser divino. Y entonces asumió nuestra naturaleza humana, e incluso, dice San Pablo, con una muerte y muerte de cruz. Y entonces Él se hizo semejante a nosotros, y Dios quiso que su Hijo sufriera por nosotros lo duro de la violencia humana, lo duro del pecado, que Él sufriera todo para que el hombre no sufriera. Y entonces Jesús sufrió en su propio cuerpo lo que a nosotros nos correspondía sufrir por voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso quiero concluir esta reflexión acerca del corazón de Dios diciendo estas puntualizaciones. Dios es un Padre con un corazón de madre. Así lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Dios es un Padre, pero sus entrañas, su corazón, es un corazón de madre, entrañable, afectuoso, compasivo, misericordioso, clemente. Al Hijo perdido y pecador, el Padre le da a luz nuevamente, lo renueva. El Padre
El Padre renueva y renueva con su amor todo. Realmente es increíble cómo la maldad humana a veces es tan grande. ¿Y qué cosa lo renueva? El amor de Dios es luchar. Y Dios lucha con su amor. Y con su amor convence y con su amor renueva al hombre. Dios invita a la alegría del perdón, a la alegría de la familia, a la alegría de la fiesta. Ese es el corazón de Dios. Alegrarse con el perdón. Dios muestra su rostro. Dios es Dios, dándose el lujo de perdonarnos a nosotros y de decirnos que su amor es más grande que nuestra propia maldad. Ese es el corazón de Dios. La alegría de Dios consiste en que nosotros vivamos como familia, que hagamos una fiesta, que estemos contentos, que recibamos al Hijo perdido. La alegría de la fiesta, la alegría de la familia, ese es el corazón de Dios. El colmo del amor de Dios es Jesús su Hijo, entregado por nosotros, por nuestra salvación. Ese es el colmo del amor de Dios. Va a decir San Pablo que la locura del amor de Dios, es decir, la locura del amor de Dios consiste en habernos dado a su Hijo Jesús por nosotros, por nuestra salvación. Lo inexplicable del amor de Dios es que no quiso que el hombre sufriera, sino que sufriera su Hijo Jesús. Ese es lo inexplicable. ¿Por qué si nosotros somos culpables? ¿Por qué Dios no quiso que el hombre sufriera? ¿Acaso no tendremos la fortaleza necesaria? ¿El valor suficiente no lo tendremos? ¿No tendremos la capacidad necesaria para sufrir y pagar nuestras propias flaquezas? Dios prefirió que eso lo llevara Jesús en su cruz por nosotros. Ese es lo inexplicable del amor de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nosotros ahora? Pues yo quiero invitarlos a todos ustedes, en primer lugar, a aprovechar el inmenso amor de Dios. Dios nos renueva siempre con su amor entrañable. Ese amor paternal, materno-paternal de Dios. Creo que cuando nosotros decimos que el amor de Dios es un amor paternal o decimos que es maternal, tenemos que decirlo juntos. Dios tiene un amor materno-paternal. O diríamos, Dios es un padre con corazón de madre. Creo que es la mejor manera de nosotros de dibujar y de representar a nuestro Dios en el cual nosotros creemos. Entonces, aprovechar el inmenso amor de Dios. Ese amor nos renueva. Segundo, hay que recostarse en los brazos materno-paternales de Dios. Ya ven qué bonito es cuando el niño llora. Lo primero que hace la mamá dice, dámelo, yo lo contento. Cuando tiene hambre dice, dámelo, yo lo alimento. Cuando el hijo se siente perdido, qué sabroso es llorar en los brazos de una madre. Entonces, aprovechar a recostarse en los brazos materno-paternales de Dios. Y en tercer lugar, en sus brazos renovarnos. Los brazos de Dios son para renovarnos. Esta es la técnica de Dios. Dios renueva al hombre haciéndolo recostar en sus brazos y haciéndolo en sus brazos todo de nuevo. Hacerlo nuevo. Todo Dios lo hace nuevo a base del amor. Y el amor hasta el colmo, hasta la locura, hasta el límite de lo posible. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de nuestro Dios y a ese corazón nosotros estamos llamados ahora a acercarnos. La locura del amor de Dios es el amor y esa locura es Jesús que se hace igualito a nosotros y es la locura que nosotros estamos invitados a vivir unos con otros.